Bienvenidos. Hoy nos metemos en un texto que, bueno, a primera vista puede parecer solo una lista, ¿no? La genealogía de Jesús, ahí al inicio de Mateo. Pero, ¿y si esa lista, esconde algo mucho más profundo? Algo sorprendente. Totalmente, porque normalmente estas listas antiguas, las genealogías judías, iban por la línea masculina, ¿cierto? Claro, solo hombres. Exacto. Entonces, encontrar mujeres ya es llamativo. Pero no solo eso, encontrar a estas 5 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y, bueno, María, es muy inusual, ¿sí? Muy. Y si pensamos en sus historias, a ver, algunas bastante complejas, ¿no? Con circunstancias que podríamos llamar irregulares o incluso eran extranjeras. Eso ya es una señal fuerte desde el principio. Como una invitación a mirar más de cerca. Justamente, nos dice, ojo, no pases de largo. Y esa es un poco nuestra idea hoy. Explorar por qué. ¿Por qué precisamente ellas están en este linaje que es tan crucial? Vamos a usar los análisis que tenemos para tratar de entender qué significado teológico hay detrás. No es solo repasar la historia, sino ver qué nos revela esto sobre Jesús, sobre su misión. Es casi como si el texto nos estuviera diciendo esa antigua frase, ven y ve. Experimenta por vos mismo qué hay detrás de estos nombres. Exacto. Y para entender la dimensión de esto, empecemos por el contexto. Mateo 1:1. ¿Cómo arranca? Presenta a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham. Clave. Clave total. Porque lo conecta por un lado con el linaje real de David, o sea, con las promesas del Mesías Rey, como la de 2 de Samuel 7. Y por otro, con Abraham. Y Abraham remite a esa promesa de bendición para todas las naciones, recordás Génesis 12. Así que desde la primera línea te dice, ¿este Mesías es para Israel? Sí, pero también tiene un alcance universal. Entiendo. Y esa estructura que usa Mateo, que divide todo en 3 bloques de 14 generaciones, Abraham a David, David al exilio, exilio a Cristo, ¿eso tiene algún peso? Sí, parece que sí. Muchos creen que enfatiza como un diseño divino, ¿no? Que la llegada de Jesús no es una casualidad histórica, sino la culminación de un plan que Dios ha ido tejiendo. A través de toda la historia de Israel. Exacto. Con sus altos y bajos, sus esperas, sus cumplimientos parciales. Como que cada etapa, incluso las difíciles como el exilio, prepararon el camino para este momento. Ok. Vayamos ahora a lo más sorprendente. Las mujeres. Mencionamos 5. Si dejamos a María un momento aparte, las otras 4, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, bueno, vivieron situaciones que, digamos, chocaban bastante con las normas sociales y religiosas de su tiempo. ¿Por qué incluirlas? Si quieres legitimar a Jesús como Mesías, ¿no sería contraproducente poner ancestras con historias complicadas? Ahí está. Justamente ahí está, creo yo, la genialidad teológica de Mateo. Es como si su inclusión fuera una ventana que nos anticipa el corazón del ministerio de Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de que su ministerio va a ser uno de gracia, una gracia sorprendente, que incluya gente que la sociedad o incluso la misma ley religiosa podría ver como imperfecta, indigna o directamente excluida. Ah, claro. Es un presagio, un anuncio de que la salvación que trae Cristo rompe las barreras que ponemos los humanos. Teológicamente, a veces se dice que cada una funciona como un tipo. Un tipo. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Un tipo es, digamos, una persona o un evento o una institución del Antiguo Testamento que de alguna manera prefigura, que anticipa una realidad más grande y plena en el Nuevo Testamento. Ok. Y esa realidad plena suele ser la persona y la obra de Cristo. Él es el antitipo, el cumplimiento perfecto. Estas mujeres, con sus historias, son como sombras que apuntan hacia la luz completa, que es Jesús. Entendido. Empecemos entonces por la primera, Tamar. Su historia, que está en Génesis 38, es fuerte. Se hace pasar por prostituta para poder tener descendencia con Judá, su suegro, que había fallado en cumplir una ley específica. Sí, la ley del levirato. Es importante entender eso. Era una costumbre, después recogida en Deuteronomio, que buscaba proteger a las viudas sin hijos y asegurar que la línea familiar no se perdiera. Obligaba al cuñado a casarse con ella. Y Judá no lo había hecho. Exacto. Había fallado en proveerle un esposo de su linaje a Tamar.
había fallado en su rol protector familiar, que en hebreo se conecta con la idea del Goel, el pariente redentor. Entonces Tamar actúa no por simple inmoralidad, sino buscando justicia y la continuidad de la familia, dentro de ese marco legal y cultural. O sea que su inclusión no es para destacar un escándalo, sino... Justamente. Tamar, al buscar justicia frente al fallo del sistema humano, que en este caso representa a Judá, prefigura a Cristo. Cristo es el Redentor perfecto, el verdadero Goel. Él interviene justo donde la ley y los hombres fallan. Restaura la justicia, la dignidad, pero a través de la gracia. Que Tamar esté en la lista afirma que la redención de Dios alcanza a los olvidados, a los marginados por sistemas imperfectos. La gracia actúa precisamente donde la ley se queda corta. Interesante. Pasemos a Rahab. Su historia está en el libro de Josué. Ella era prostituta, no era israelita, vivía en Jericó, una ciudad enemiga de Israel, condenada por Dios. Y termina en la genealogía del Mesías. Increíble, ¿no? Rahab es un ejemplo potentísimo de fe. Una fe que salva. Y que va más allá de cualquier barrera, nacionalidad, pasado, estatus social. Era gentil. Era gentil, considerada impura por la ley mosaica y por lo tanto excluida de la comunidad de Israel, como decía Deuteronomio. Pero, ¿qué la salva? Su declaración de fe en el Dios de Israel, Hebreos 11, la destaca por eso, y su acción valiente de proteger a los espías. Se habla mucho del cordón escarlata que colgó de su ventana, ¿no? Sí, ese cordón rojo en Josué 2:18. Muchos intérpretes lo ven como un tipo, un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Cómo? Bueno, así como esa señal protegió su casa del juicio que cayó sobre Jericó, la fe en el sacrificio de Jesús, simbolizado por su sangre, marca a los creyentes para ser salvados del juicio final. Como dice Hebreos, sin sangre derramada no hay perdón. Claro. Entonces, la presencia de Rahab aquí proclama esa universalidad de la salvación. En Cristo, los muros caen. Judío, gentil, ya no importa. Lo que importa es la fe, no de dónde vienes ni cuán perfecto ha sido tu pasado. Luego viene Ruth. Su historia es muy distinta, ¿verdad? Llena como de lealtad, de afecto. Una mujer moabita, de un pueblo con el que Israel tenía prohibido relacionarse, según la ley. Pero ella elige seguir a su suegra israelita, Noemí, quedarse con ella en la pobreza, en la viudez. Ruth es hermosa. Ella representa, yo diría, la redención que es amorosa, que restaura. Su libro se ubica en la época de los jueces, un tiempo de caos, ¿te acordás? No había rey en Israel. Refleja un mundo que necesita un verdadero rey, un redentor. Y ahí aparece Boaz. Ahí aparece Boaz, su pariente, que actúa como Goel. Ese concepto de redentor familiar que ya vimos un poco con Tamar. ¿Y cómo actúa Boaz como Goel? ¿Y cómo apunta a Cristo? Bastante aún, redime a Ruth, la extranjera, la viuda. Le da protección, sustento y un lugar en la comunidad al casarse con ella. Le da pertenencia. Exacto, y asegura así la continuidad del linaje. Todo esto es una sombra preciosa de lo que Cristo hace, pero a una escala infinitamente mayor. Nos redime de la esclavitud del pecado, nos da una nueva identidad, pertenencia en la familia de Dios, restaura nuestra relación con Él. Entiendo. Boaz actuó por bondad, por cumplir su deber. Cristo actúa por amor sacrificial, voluntario, pagando un precio que nosotros no podíamos pagar. En las fuentes que manejamos se menciona mucho una palabra hebrea, esed, al hablar de Ruth y Boaz. ¿Podrías explicar qué es? Esed. Es una palabra fundamental y difícil de traducir. A veces se dice misericordia, bondad, amor leal, fidelidad, todo eso junto. Sí, es como todo eso junto. Es más que un sentimiento, es una acción comprometida, una lealtad activa, especialmente dentro de una relación de pacto, de alianza. Una lealtad que se mantiene incluso cuando la otra parte no la merece. Ya veo. En el libro de Ruth vemos el gesed de Ruth hacia Noemí. Esa lealtad que va hasta el final. Vemos el gesed de Boaz hacia Ruth, esa protección y redención generosa. Y por encima de todo, vemos el gesed de Dios, que está como tejiendo toda la historia para llevarla a un buen fin. Y el final es increíble. Ruth, la extranjera, la moabita, ¿Sí? termina siendo bisabuela del rey David. Exactamente.
Demuestra que no hay vida tan marginal que no pueda ser incorporada al plan redentor de Dios, a través de su Gesed. Es una historia poderosa sobre cómo Dios valora esa fidelidad, esa bondad leal. Llegamos ahora a Betsabé. Y es interesante cómo la menciona Mateo, ¿no? No dice Betsabé, dice la mujer de Urías. Eso te transporta inmediatamente a uno de los capítulos más oscuros en la vida de David, ¿cierto? Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Adulterio, asesinato. Así es, esa forma de nombrarla, la mujer de Urías, subraya de entrada el pecado terrible de David. Y quizá también pone el foco en la posición inicial de Betsabé como víctima del abuso de poder del rey. La historia empieza con una caída tremenda del rey elegido por Dios. Terrible. Pero ¿qué pasa después? Viene el profeta Natán, lo confronta, y David muestra un arrepentimiento muy profundo. El Salmo 51 es la expresión de ese corazón roto y arrepentido. ¿Y cómo responde Dios a ese pecado tan grave? Con gracia. Una gracia asombrosa, incondicional. A ver, hubo consecuencias dolorosas por el pecado. El primer hijo murió. Pero Dios no desecha a David. Es más, el hijo que nace después de toda esta tragedia, Salomón, es amado por Dios, dice la Escritura, y es elegido para construir el templo. Increíble. Entonces, la inclusión de Betsabé a través de esa referencia, la mujer de Urías, en la genealogía, es un testimonio fuertísimo de que la misericordia de Dios puede redimir hasta las historias más manchadas por el pecado. Afirma eso que dice Pablo en Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pasado no tiene la última palabra. Exacto. El pasado oscuro no define el futuro, cuando interviene la gracia redentora de Cristo. Y también, al nombrarla así, quizás hay una vindicación para Betsabé, elevada de ser víctima a ser matriarca en el linaje real. Finalmente, María. Ella sí parece muy diferente a las otras 4, ¿no? No hay una historia de irregularidad o un pasado complejo que se asocie con ella. Correcto. María es única en esta lista. Virgen, una mujer piadosa, que halló gracia delante de Dios. Su inclusión no apunta a un pasado problemático que necesita redención, sino que representa la fe y la obediencia radicales. Esa fe y obediencia que permitieron el evento central de toda la historia. La encarnación. Que Dios se hiciera hombre. Exactamente. Ella es, en cierto sentido, el cumplimiento de lo que las otras mujeres prefiguraban solo en parte. Es la portadora de la promesa hecha realidad. La simiente de la mujer de Génesis 3.15. Su respuesta al ángel. ¿Te acuerdas? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí. Ese es el acto de fe que abre la puerta para que Dios entre en la historia humana de una manera totalmente nueva. Juan 1.14. Y su obediencia, hágase conmigo, parece tener un eco en la obediencia de Jesús mismo, ¿no? Totalmente. Hay un paralelo claro con Jesús en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ella también compartió el costo de la redención. Simeón le profetizó que una espada atravesaría su alma. Lucas 2. Y eso se cumplió al pie de la cruz, viéndolo morir. María es ese puente humano, fiel, entre la promesa que se esperó por siglos y su cumplimiento definitivo en Jesús. Si miramos ahora el cuadro completo, la estructura de la genealogía, las figuras paternas clave como Abraham y David, y estas 5 mujeres tan singulares, ¿cuál dirías que es el mensaje central que nos deja todo esto? Yo creo que el mensaje es claro. Esto no es una simple lista de nombres. Es una profunda declaración teológica sobre quién es Jesús y qué vino a ser. Primero, que todo converge en Él. Él es la culminación de la historia de la redención que Dios planeó. Segundo, demuestra que la gracia de Dios triunfa sobre la estricta ley o la pureza de sangre. La salvación es por fe y está abierta a todos: judíos, gentiles, gente correcta y gente con pasados complicados. Rompe barreras. Exacto. Tercero, afirma la universalidad de esa salvación. Y cuarto, revela la soberanía increíble de Dios, que es capaz de usar incluso nuestras historias más enredadas, nuestros fracasos, hasta nuestro pecado, para cumplir su propósito redentor, como dice Romanos 8:28. Sí. Cada tipo, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, incluso María en su rol único, encuentra su realidad plena, su cumplimiento perfecto en el antitipo que es Jesús.
Y ese concepto de Gesed, de fidelidad amorosa, ¿cómo encaja en ese mensaje global? Es central, porque refleja el carácter mismo de Dios. Un Dios que valora esa misericordia leal, esa bondad activa, por encima de los rituales vacíos, como dice el profeta Oseas. Claro. Y Jesús encarnó el Gesed de una forma radical. Su compasión por los marginados, su mesa abierta a pecadores, su diálogo con la mujer samaritana, todo eso es Gesed en acción. Y la cruz, bueno, la cruz es la máxima expresión del Gesed de Dios, un amor fiel hasta la muerte, por nosotros, cuando todavía éramos pecadores, indignos. Esta genealogía, con estas mujeres, ya nos da pinceladas de ese corazón de Dios. Es realmente impresionante cómo una lista que podría parecer árida, fría, cobra vida de esta manera. No es solo un árbol genealógico, es como un tapiz tejido con hilos de fragilidad humana y de gracia divina. Muestra cómo Dios va obrando a través de las generaciones, a menudo de formas que no esperamos, usando a personas que quizás muchos descartarían. Exactamente. Cada una de estas mujeres nos da una pista, nos ofrece una perspectiva sobre quién es Jesús y qué vino a hacer por la humanidad. Es el Redentor justo que trae justicia donde falta, como con Tamar. Es la salvación universal por fe, que no mira origen ni pasado, como con Rahab. Es el Goel amoroso que restaura, que da pertenencia, como con Ruth. Es la gracia que es más grande que el pecado más oscuro, como con Betsabé. Y es el cumplimiento de la promesa a través de la fe obediente, como con María. Y pensar en ese patrón, incluir gentiles, personas con pasados difíciles, víctimas, gente que falló. Si ellos forman parte del linaje del Mesías, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la gracia? Sobre quién tiene lugar en esta historia de salvación. Es algo que sin duda invita a la reflexión personal, ¿no? Totalmente. Y quizás esa reflexión nos lleva de vuelta a esa invitación que mencionabas al principio, ¿no? La que está implícita en este texto y explícita en otros lugares del Evangelio, como cuando Felipe le dice a Natanael sobre Jesús, allá en Juan 1:46, ven y ve. Ven y ve. Sí. No se trata solo de aceptar información de segunda mano o de escuchar lo que otros dicen. Es una invitación constante, vigente hoy, a investigar por uno mismo, a descubrir personalmente quién es este Jesús que se nos revela en las Escrituras. Una invitación a acercarse, a explorar y, bueno, a formarse una convicción propia. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Esperamos que estas ideas que compartimos hoy sigan resonando. Ojalá que sí. Hasta la próxima.